Quiero continuar el día de hoy con una pequeña miniserie. No era serie, pero la semana pasada empecé hablando de la identidad y titulé el mensaje la semana pasada, ¿cómo te llamas? Y escuché bastantes testimonios y gente agradecida porque Dios está sanando nuestra identidad. Y hoy quiero hablarte, el título del mensaje de hoy es ¿quién eres? Entonces, sí, alguien emocionado, gracias, ok. Pero voltea con alguien, por favor, y pregúntale quién eres, ¿verdad? Pregunta quién eres. O sea, no qué haces, cuántos títulos tienes, cuál es tu apellido, quién eres, quién eres. Y por cierto, hoy predicaré eso. Próximo domingo tendremos nuestro domingo de visión. Es el 24 de septiembre para Visión 24. Y va a ser un gran domingo. Te vamos a contar acerca de, así como has estado viendo las últimas semanas algunas cosas que este año logramos, vamos a mostrarles cosas que el próximo año quizá les sorprenda con un nuevo campus para el 2024. Entonces, eso va a estar viendo el próximo domingo, ¿okay? Y vamos a estar hablando de una palabra profética que Dios nos ha estado poniendo a aquel y a mí para la iglesia. Así que voltea con alguien, dígale, ni se te ocurra faltar. Vamos, dígaselo así, pero con ni se te ocurra faltar. Ok. ¿Quién eres? Vamos a leer Romanos 1, verso 1. Romanos 1, verso 1. Dice Pablo, o también algunos lo traducen yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, el evangelio de Dios. Verso 7, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjate qué increíble. Entonces Pablo introduce todas sus cartas, así todas las epístolas, yo Pablo, y luego una pequeña introducción. Mira lo que dice 1 Corintios 1:1. 1 Corintios 1:1. Yo Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, que está escribiendo con él la carta, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Filemón 1:1. Yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, que está aquí conmigo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Hay otra carta que la introduce diciendo, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Entonces Pablo siempre introducía sus cartas de esta manera. Es un hombre que conoce su identidad en Cristo. Se dice que ser cristiano es recibir una nueva identidad. Ser cristiano es ¿qué? Recibir una nueva identidad. Sabes que el evangelio nos enseña quién es Dios, nos muestra quién es Dios, nos explica que Dios es nuestro creador, pero más que eso es nuestro Padre también. Nos revela quién es Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, y nos revela quién es Dios. Pero también el evangelio nos revela quiénes somos nosotros. Y eso es muy importante porque tu conducta fluye de tu identidad. Muchos quieren cambiar su conducta y no pueden. Dices, ¿por qué sigo atorado en esto o aquello o lo otro? Es porque conducta fluye de identidad. Si quieres cambiar tu conducta, tienes que aceptar una nueva identidad. Si quieres lograr tu potencial, necesitas una nueva identidad. Hola. Es como, a mí me gustan los carros. ¿Cuántos les gustan los carros acá? Los autos, ¿ok? Tengo un amigo que tiene un auto, ¿verdad? Es un amigo que vive en California y ahí hay un montón de Teslas. Está atascado de Teslas. Y ese carro va de 0 a 100 en 3 segundos. En 3 segundos, es eléctrico. Entonces me subió el otro día a su carro y me dice, Andrés, te voy a dar un paseíto. Y pues yo, está bien. Y yo, o sea, ni máquinas, no, eléctrico, ¿qué va a andar? No, me pegué al asiento, sentía que el cerebro se me quedaba en la cuadra pasada. O sea, pero si yo llego a casa y quiero hacer lo mismo en mi carro, pues no, ¿verdad? Así de, ¿por qué? Bueno, es un Tesla. Mal ejemplo, ya sé. Pero el punto es que no puedes hacer lo que no estás equipado para hacer. ¿Sí?
Y muchos tratamos de hacer cosas y cambiar y lograr y todo esto. El asunto es que necesitas conocer tu identidad para poder lograr. Conducta fluye de identidad. Si crees que eres feo, y esto es un problema para muchos, ¿verdad? A mí, yo sé, usted me ve y dice, qué bárbaro, qué artista, qué guapo. No, pero yo siempre tuve un complejo de feo, por los granos, porque mi color de piel ni es blanco, ni es moreno, es color camarón. ¿Me explico? Es así como que, no, de verdad. Y entonces, pero si tú vas por la calle y es que soy feo, y es que soy narizón, y es que soy pelón, y es que soy esto, y es que soy lo otro, entonces tu conducta va a ser una de como agacharte, de como sentirte menos, hasta los ojos, tu manera de hablar, hasta como que hablas siempre con una disculpa en la boca casi. Es como que, ¿por qué? Porque te sientes menos por tu apariencia, porque tu conducta fluye de ¿qué? Tu identidad. Quiero que voltee con alguien y le digas, no eres feo. Dile, nomás naciste en la época equivocada. No, no es cierto. Es que el estándar de belleza cambia con cada época. Pero ¿quién dice que es bello y que no? Soy una creación de Dios, soy diseño de Dios, soy un hijo de Dios, soy quien Dios dice que soy. Tenemos que venir con una seguridad muy, muy diferente. Entonces, el punto es que mi conducta fluye de mi identidad. Lo increíble del apóstol Pablo es que él, cuando se presenta, él no presenta su historia, ¿ok? No dice Pablo, que nací en tal ciudad y soy hijo de fulano, mi apellido es tal, tengo 3 títulos de esto, del otro, mido 2 metros de altura. O sea, no da eso como su descripción. ¿Por qué? Porque tu historia no es tu identidad, es tu historia. Él dice, pero pastor, Pablo sí mencionó su historia. Sí, en Filipenses la menciona. Dice, yo estudié con Gamaliel, el más importante de los maestros de fariseos, y soy judío de pura cepa, y además soy ciudadano romano, y tengo esto, y tengo el otro, y quién sabe qué. Dice, pero todo lo considero como pérdida, como basura, con fin de alcanzar a Cristo y ser hallado en Él. ¡Qué increíble! Eso no es mi identidad, es mi historia. Mi historia es importante, me da contexto quizá, me ayuda a compartir, pero esa es mi historia, no es mi identidad, porque quizá naciste en una gran familia y sabes, eso es muy bueno, qué padre, es una herramienta que Dios te dio, pero eso incluso podría llegar a limitar a algunos porque trae expectativas equivocadas de gente, de familia, de nombres, de esto, del otro, y puedes que naciste en una familia muy disfuncional y muy caótica, y eso trae también asuntos de identidad rota y fracaso y qué sé yo. Pero escúchame, esa es tu historia, no es tu identidad. Pablo no dice yo soy mata cristianos, ¿verdad? Porque eso hizo un rato. Y yo soy graduado de tal universidad. No, yo soy Pablo, llamado a ser apóstol, siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque tu identidad no está en tu historia, tu identidad está en Cristo. Vamos, si va a aplaudir, hágalo con más ganas, iglesia. Mi papá fue abandonado por su padre a los 13 años, pero mi papá no es abandonado, esa no es su identidad, es su historia. Dios lo ha cambiado y por lo tanto Él no abandona a su familia. ¿Por qué? Porque la identidad de mi papá no es que fue abandonado, es quien Dios dice que es. Voltea con su vecino y dígale, nomás es tu historia. Vamos, dígaselo, nomás es tu historia, no es tu identidad. Tu identidad ni siquiera es lo que hiciste. Es lo que hiciste, no es tu identidad. No es lo que te hicieron, no es lo que te pasó, no es lo que estudiaste o no estudiaste, solo es tu historia. Es más, déjate lo digo así: descubres tu identidad mirando a Dios, no mirándote a ti mismo. Lo digo otra vez: descubres tu identidad mirando a Dios, no mirándote a ti mismo. Hoy en día está muy de moda talleres de descubrimiento, autoconocimiento, y creo que hay algo de valor en eso. En Más Vida tenemos en el curso Crece, creo que es el segundo o el tercer nivel, tenemos un examen de dones y de cualidades, porque es importante conocer nuestros dones, como Dios nos diseñó. Pero escucha bien,
ni siquiera viéndote a ti mismo descubres tu identidad. Descubres dones, pero no tu identidad. Tu identidad no viene de mirarte a ti mismo, viene de mirar a Dios. ¿Me estás viendo acá? El espejo no siempre te dice quién eres. Es más, casi nunca. Tienes que decirle al espejo quién eres, porque no te dice quién eres. Solo Dios te dice quién eres. Él sabe cómo te creó, por qué te diseñó así, con qué propósito. Él sabe quién eres realmente. ¿Están listos? Ahora, hay 4 cosas que yo veo en las introducciones de Pablo, 4 características de una u otra forma en diferentes epístolas que se repiten en sus introducciones de su persona. Y Pablo tenía 4 cosas muy muy claras, ¿ok? Número 1, quiero que anote esto. Pablo tenía un nombre nuevo. ¿Un qué? Nombre nuevo. Volte con alguien más y dígale, tú también necesitas uno nuevo. Así dígaselo, tú también necesitas uno nuevo, ¿ok? Lo empezamos a ver un poco la semana pasada, pero fíjense cómo Pablo, ¿ok? Su primer nombre, si tú lees Hechos, todo el libro de Hechos de principio a final es uno de mis libros favoritos en toda la Biblia. Los primeros 13 capítulos se le llama a Pablo Saulo. Ese es su nombre, Saulo. Saulo aparece en el capítulo 8. Saulo consentía en la muerte de Esteban, entonces lo apedrearon y Saulo consentía. Y Saulo perseguía a la iglesia. Capítulo 3 entonces es Saulo, ¿sí? Pero luego en el primer viaje misionero que hacen, Lucas, que está escribiendo Hechos, por primera vez cambia el nombre de Saulo a Pablo. La primera vez que aparece, ¿okay? No sabemos si fue un acuerdo entre todos, no sabemos qué pasó, pero sabemos que es el nombre que él y todos aceptaban que era de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Saulo y Pablo? Saulo significa deseado, como importante, como I want to be like Mike, ¿sabes? Todos queremos ser así. Si no entiendes la referencia, te perdono, no pasa nada. Te faltó vivir en los 90s, pero está bien. Entonces, Saulo Saulo significa deseado. Chistoso porque Pablo, ¿verdad? Dicen los historiadores que era medio chaparrito, era charro, así las piernas charras, y tenía un problema en los ojos, como que no podía ver muy bien, y además era calvo, ¿no? Entonces, súper deseado el Pablo, deseadísimo, ¿no? Pero esto hablaba de su papá. Le dijeron, no, es nuestro hijo importante, es deseado, es importante. Viene obvio del rey Saúl, que era de los hombres más altos y más guapos en todo Israel, y por la apariencia, ¿verdad? La gente dice, wow, qué rey tenemos, deseado, habla de eso. Y Pablo tenía, de nuevo, títulos, apellidos, familia, todo eso. Pablo significa pequeño. No como, ay, chiquito, limitado, no eres nada. No, pero pequeño en cuanto a humildad. Conozco que no soy lo máximo. El deseado es Cristo. Yo me encuentro en Cristo. Es esa idea. Pablo también significa el que dejó de. Pablo dejó de ser por su apellido, su familia, el importante, yo soy en Cristo. Dejó de pecar, dejó de asesinar cristianos, dejó de ser solo un fariseo para llegar a ser un apóstol de Cristo. Dejó su vida vieja atrás, ahora es Pablo. Qué increíble. ¿Tiene sentido esta iglesia o no? En otras palabras, Pablo ahora se describe a sí mismo por su nuevo nombre, por cómo Dios lo ve, no por cómo la gente lo ve. Muy importante. ¿Qué significa esto, pastor? 2 Corintios 5:15, vamos a leer esto. Voy a tratar de explicar un poco más. Dice, y por todos, Pablo dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante, fíjate, quiero que hagas esto, ya no conocemos a nadie según la carne. Es más, lea esa frase conmigo, porque esto es lo que Dios quiere meternos al corazón esta mañana, ¿ok? Ya no conocemos a nadie según la carne. Luego explica, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Quiero que lo veas. Pablo en el 2 Corintios está defendiendo su apostolado.
Hay algunos falsos apóstoles que se han metido a la iglesia en Corinto y otras iglesias a tratar de cambiar el mensaje del evangelio y a tratar de quitar a Pablo de la influencia que tiene en la iglesia. Sí, por cierto, cuando alguien trata de aislarte del cuerpo, usualmente trae otra agenda a esa persona, ¿sabes? Entonces tienen falsos apóstoles y tenían la apariencia perfecta, eran elocuentes, parecían más apóstoles que Pablo mismo, ¿sabes? Daban el gatazo, como dicen en el rancho, ¿no? O sea, parecían más apóstoles que el apóstol Pablo. O sea, y Pablo dice, ¿sabes qué? No nos movemos por apariencias, no nos movemos por elocuencia. Nosotros sabemos quién Dios nos ha llamado a ser. Nuestro apostolado viene de Dios y no de los hombres y las apariencias. Y Pablo empieza a defender su apostolado y usa esto, dice, es más, no conocemos ni a nosotros mismos ni a nadie conforme a la carne. Quiero que veas el contexto. Y luego dice, a Cristo lo conocimos según la carne. O sea, lo saludamos, hola, y es hijo de José el carpintero y nació en Belén, creció en Nazaret y esto y el otro. Lo conocemos según la carne. Pero ahora lo conocemos según el Espíritu. Es el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor, es nuestro Dios. Escucha bien lo que te voy a decir. Tú no recibes vida eterna si sigues viendo a Jesús según la carne. Si para ti Jesús solo fue un profeta, hijo de José, que hizo milagros, eso no te salva. Te salva cuando Dios abre tus ojos y reconoces a Jesús como el Mesías, el único camino a Dios, el Salvador, el que murió por ti en la cruz del Calvario, por tus pecados, el que resucitó, el que vive para siempre, el que está sentado en el trono de Dios, el que reina con justicia e imparcialidad y misericordia, el Mesías. Cuando tú lo ves así, tienes salvación. Ahora, fíjate lo que voy a decir. Y luego Pablo la cambia. Está padrísimo esto. Dice, ustedes juzgan apariencias, apóstoles, nosotros la carne, además a Cristo. Y lo dice, y todos los que están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas. Nos da una super lección. Dice, así como ya no reconozco ni a los apóstoles, ni a mí mismo, ni a Cristo según la carne, ya tampoco te reconozcas a ti mismo según la carne. No, siento que no, a ver, tienes que, ya que es mucho para meditar, pero escucha, tienes una historia, tienes una carne, tienes un nombre, pero Dios sabe quién eres. No eres Saulo, eres Pablo. No eres el matacristianos, eres el salva generaciones, ¿sabes? No eres lo que tu pasado dice que eres. No eres ni siquiera lo que la gente ha puesto sobre de ti. Vamos, iglesia, tú eres lo que Dios dice que Él sabe. Él ve en ti ese potencial, esa gracia, esa identidad. Voltea con alguien, dígale, Dios sabe quién soy. Dígaselo, Dios sabe quién soy. Y el asunto es este, escucha, yo le estoy pidiendo a Dios, primero, si tú no has visto a Jesús conforme a quién es Jesús, Jesucristo, pido que Dios te abra los ojos el día de hoy. Porque el Evangelio te revela quién es Dios, Jesús, pero también te revela quién eres tú. Y le pido a Dios que abra tus ojos y puedas verte desde una perspectiva profética. Escucha, Andrés, yo tengo Andrés, mi nombre es Andrés. Hay gente que me conoció cuando yo tenía 15, 16, 17 años. Hay gente que todavía no me puede ver como Andrés pastor. La verdad, y está bien. Y quien seas, te amo. Chulada de persona, ¿sí? Sí. Pero hay gente literal, nunca pudo cambiar cómo me ve. Me vio como el rebelde que se sentaba atrás de la iglesia, que criticaba a la gente y no puede verme como pastor, ¿sí? Pero yo ya no soy ese Andrés. Yo soy el Andrés que Dios siempre dijo que Andrés es. Y escucha lo que te estoy diciendo. Muchas veces tu problema es que tú te sigues viendo como el Andrés de 15 años. Gente te sigue viendo así. Pero por la gracia de Dios, el día de hoy
Dios te va a ayudar a tener un nombre nuevo. Vas a empezar a creer que tú eres mucho más que ese Andrés, que esa María, que ese Ricardo. Vamos, iglesia, que esa Lucía. Tú eres más que ese Javier. Tú eres mucho más. Tú eres quien. Pues Dios tiene que ayudarnos a entender las cosas que viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Un nombre nuevo, ¿sí? Número 2, Pablo tenía una posición segura. ¿Qué es lo que tenía Pablo? Una posición segura. Es súper importante. Si lees todas las introducciones de Pablo, y lo puedes hacer por ti mismo en sus epístolas, usa varios títulos. Los principales son apóstol de Cristo, que significa enviado de Cristo. Es diferente decir el apostolado, lo explico, pero apóstol de Cristo, enviado por Cristo, siervo de Cristo, prisionero de Cristo, esclavo de Cristo. Qué increíble. O sea, hubo momentos donde Pablo en la prisión estaba escribiendo cartas, ¿sí? Dice, soy prisionero, pero de Cristo. Quiero que veas, cambia el título, pero no cambia la posición. El diablo, mientras Pablo está en prisión, seguro que ahora eres prisionero, no que muy apóstol. Aquí estás sentado, eres prisionero. Y Pablo dice, sí, mi título cambió, mi temporada cambió, pero mi posición no, soy de Cristo. Soy de Cristo. Y tu identidad no está en tu temporada, está en tu posición de Cristo. Mire, yo soy esposo de Kelly, chofer de Kelly. Hay temporadas que me toca ser el cargamaletas de Kelly. El otro día en la oficina nos dijeron en la oficina, pastor, llegaron un montón de invitaciones a predicar a otros eventos, pero la gran mayoría son para Kelly. Y yo, qué padre, o sea, qué chido. Entonces me toca a mí muchas veces ser el que carga maletas de Kelly, el lavaplatos de Kelly, el achichincle de Kelly, ¿verdad? Para otros países, si no ubicas achichincle, ¿verdad? Te bendecimos, ve al diccionario de palabras así mexicanas, ¿ok? Pero ¿al qué no cambia? Soy de Kelly, soy de Kelly. Y tu posición, a lo mejor hay temporadas donde sientes que eres esto y lo otro y aquello y quién sabe qué. Escúchame, no bases tu identidad en qué tan importante es tu título, sino en qué tanto le perteneces a Cristo. En tu posición estás segura en Cristo y nada cambia tu posición, nada nos separará del amor de Cristo, de Dios que está en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni la enfermedad, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada te puede separar del amor de Cristo. Esa es tu posición. Voltea con alguien, dígale, mi título cambia, pero mi posición no. Vamos, dígaselo a alguien, mi título cambia, pero mi posición no. Número 3, Pablo tenía un llamado claro. Pablo tenía un llamado claro. Entonces, yo Pablo, siervo de Cristo, prisionero de Cristo, pero luego dice, llamado a, si lees otra vez el pasaje, dice, llamado a ser apóstol, y luego dice, apartado para el evangelio. Y luego más adelante dice, a todos los que son llamados a ser santos en Roma. Entonces, muy importante esto. Apostolado o apóstol tiene dos vertientes. Por una, si Dios levantó apóstoles como líderes para establecer los fundamentos de la iglesia. Hay pastores hoy en día que tienen un liderazgo apostólico, tienen dones de ser pionero, de abrir lugar. Es una autoridad espiritual, ¿sí? Pero apóstol no solo es un lugar, una autoridad espiritual, es una función, ¿sí? Entonces significa, okay, en griego, enviado. Alguien diga conmigo, enviado, ¿sí? Enviado. Y quiero que entendamos esto. Muchos cristianos batallan demasiado con cuál es mi llamado, a qué estoy llamado. Y entonces estás en tu trabajo y aquí estoy contabilidad o
o abriendo una empresa, o construyendo casas, o no sé qué te toca hacer en la vida, ¿verdad? Es tu trabajo, a lo mejor siendo papá, siendo mamá. Pero ¿cuál será mi llamado? Mi llamado. Déjate, hago libre el día de hoy. ¿Estás listo? Tú eres llamado a todo lo que Dios te envíe. Eres llamado a todo lo que Dios te envíe para el bien del evangelio y para ser santo. ¿Qué significa ser santo? Ser como Cristo. Es tu llamado. Ser como Cristo y ser enviado por Cristo a donde te mande por el bien del evangelio. Entonces fíjate lo que te voy a enseñar el día de hoy. Puedes decir, soy llamado a ser papá. Nadie dijo amén, pero está bien. Okay. Si eres mujer, soy llamada a ser mamá. No, pastor, pero a veces no es mi. No, sí es ahorita tu llamada. Escúchame, muchos creen, pastor, es que soy mal papá, soy mala mamá. Si Dios te dio hijos, es porque Dios te envió a ser papá, te envió a ser mamá. Y tienes que dejar de decir soy mal papá o mala mamá y empezar a creer que Dios te ha nombrado papá y mamá para esos hijos. Eres un buen padre, una buena madre, tienes la gracia de Cristo Jesús. Tu llamado es ser papá para esos hijos y Él te da la gracia y tienes que empezar a ponerle llamado a lo que Dios te ha enviado a hacer. Ahí le va otra. Si eres estudiante, pastor, estoy tratando de descubrir a qué me llamó Dios. Eres llamado a estudiar para el bien del evangelio, ¿sí? Y para ser como Cristo. No siento que me esté ayudando el día de hoy. Intégrese un poquito más. ¿Están listos? ¿Ok? Sí. Okay. Pastor, es que yo no sé, soy empresario, pero no sé cuál es mi llamado. Escucha, eres llamado a ser empresario para el bien del evangelio y para ser como Cristo Jesús. Okay. Pastores, que soy doctor, eres llamado a ser doctor, llamado a ser pastores, que yo estoy para abogado, pero soy taxista y estoy confundido con mi llamado. Escúchame, puede ser que ejerzas la abogacía en algún momento, pero ahorita eres llamado a choferear para el evangelio de Cristo y para ser como Cristo Jesús. Escucha, tu temporada cambia, pero eres llamado, eres enviado por Dios. Dios te trajo para esta época, para este tiempo, para esta. No eres tu temporada, no eres ni siquiera tu trabajo, eres enviado por Dios. Eres enviado por Dios. Quizá es actuar, quizá es construir, quizá es liderar, quizá es ser papá, mamá. Estudiante, cuando yo estaba mesereando, estaba trabajando de mesero para pagar mi cuenta en el instituto bíblico, en la universidad. Me acuerdo que un día dije, ya quiero terminar esto, ya no quiero ser mesero, quiero cumplir mi llamado. Y estaba yo llorando allí en el restaurante y Dios me dijo, Andrés, este es tu llamado ahorita. Te reprendo, diablo, ¿verdad? Escucha, ¿cuál es el asunto? Que muchos de ustedes están tratando de encontrar su llamado allá afuera, en lugar de agregarle llamado aquí. Es como la canción, ¿verdad? No le quite años a su vida, pónganle vida a sus años. ¿Qué es? No se haga. Sí. Ahí le va lo que le voy a decir. No le quite llamado a su trabajo, póngale llamado a su trabajo, que es mejor. ¿Qué significa? Voy a creer que soy llamado aquí. Es que pasó, es que siento que hay algo más en mí. Sí, lo más seguro es que hay algo más grande dentro de ti. Pero eso más grande dentro de ti, por lo cual estás añorando y sientes que está allí, no lo vas a descubrir hasta que no aprendas a trabajar como llamado aquí, hasta que no aprendas a ser fiel como llamada aquí, hasta que no aprendas a florecer como llamado aquí. Ese es tu llamado ahorita. Si hay algo más grande dentro de ti, vamos, iglesia, si hay algo más sublime dentro de ti, pero aquí ya estás cumpliendo tu llamado. Este es mi llamado para el bien del evangelio y para ser como Cristo Jesús. Un llamado claro. Y por último, Pablo tenía una comunidad elegida. Dice, ¿qué significa esto? Comunidad elegida. Ok, fíjate cómo lo escribe. Dice, a todos los amados de Dios en Roma. ¿Sí? Y luego si lees otra epístola, dice a la iglesia en Corinto, y a la iglesia en Éfeso, y a los santos en no sé, en Galacia, etc. Entonces Pablo escribe, él sabía cuál era su esfera de influencia, ¿sí? Su ámbito de influencia. Él sabía muy claro quién era, como decimos en México, su gente.
su gente. Pero ¿por qué le llamo comunidad elegida? Porque hay dos dinámicas de la elección de una comunidad o de una familia. Sí, Pablo escribe sus cartas y siempre menciona a alguien, ¿no? Como leímos, sí, junto con Timoteo y junto a Sóstenes, para Filemón. Luego se despide, ¿no? Y dice: salúdame a fulano, a mengano, a perengano. Dile a esos dos que no se peleen. O sea, literal. Mire, desde los tiempos de Pablo se peleaban en la iglesia. ¿Tú crees que es nuevo eso? No, es que antes la iglesia era otra cosa. Es lo mismo. Imperfecta, pero perfectamente amados por Dios. Escucha bien esto. Entonces Pablo sabe quién es su gente. Pero ¿por qué digo comunidad elegida? Porque hay dos dinámicas de esa elección. Por un lado, Dios los elige para ti y tú los eliges porque Dios los eligió para ti. Yo tengo una idea de que no siempre elegimos nuestra comunidad, sino que Dios elige nuestra comunidad. Pastor, ¿qué significa eso? Ok, te leo un versículo y te lo explico. Gálatas 2:8 dice: porque aquel que obró eficazmente para con Pedro, o sea, Dios obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, a los judíos, también obró eficazmente para conmigo. Me ayudó a mí, Dios me ayudó a mí en mi apostolado a los gentiles, ¿okay? A los que no son judíos. Pregunta rápida: ¿quién sabía más Biblia, Pedro o Pablo? Pablo. Pedro era un pescador. Él sabía de redes, él sabía de temporadas, del mar, de eso, sabía cómo pelar pescado. No sabía casi nada de Biblia. Pablo, en el colegio más importante de los fariseos, súper educado, todos los títulos. ¿A quién Dios envió a un apostolado a los que sabían mucha Biblia, a los judíos? A Pedro. ¡Qué loco! ¿Y a quién Dios envió a los que no sabían nada de Biblia? A Pablo. O sea, la gente de Pablo eran los más educados en la carne, y la gente de Pedro eran los más pescadores en la carne. Pero Cristo hizo esto: te pongo donde yo sé que vas a florecer. Es más, yo no elegí a mis hijos. No los elegí. A Lucas, a Jared, a Sofía, yo no los elegí. Dios me los eligió. O usted le atina así de que va a ser. No, usted no sabía nada. Salió, quién sabe cómo. Dios te lo eligió. Pero tú eliges a quien Dios eligió para ti. No me está siguiendo acá, iglesia. Es más, ok, Dios nos planta en una iglesia. No siempre elegimos a la gente que nos rodea, incluso en la iglesia. Yo, por ejemplo, soy pastor de Más Vida y no los elegí. Algunos de ustedes no hubiera escogido nunca. No se sienta así. No, escuche. Pero no se ofenda. Pero yo elijo la comunidad que Dios eligió para mí. ¿Tiene sentido esto? Elijo los amigos que Dios eligió para mí. Elijo la familia que Dios eligió para mí. Y quizá en la carne yo nunca hubiera querido ser. Yo siempre renegaba ser hijo de Juan y Marla Speaker y de ser hijo de pastores. ¿Y por qué? Y para mí se me hacía lo más difícil, lo más horrible. ¿Por qué me tocó esto? Pero hoy en día
aunque esa es mi historia, no es mi identidad, si es mi comunidad, que sé que yo necesito a Juan y Marla, los elijo porque es la comunidad que Dios me ha dado para ser quien soy también. ¿Me está siguiendo acá, iglesia? Andrés, ¿quién eres? Soy Andrés, pero el Andrés de Dios, no el Andrés de 15 años. Soy Andrés, enviado por Dios a donde me mande, a predicar, a ser papá, a ser amigo, para el bien del evangelio, para ser como Cristo. Soy de Cristo, soy esposo de Kelly, papá de Jared, Lucas, Sofía, suegro de Adelis, pastor de la gente más maravillosa que conozco. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ponte de pie, vamos a orar. ¿Le está ayudando esto el día de hoy? ¿Sí? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos aunque sea unos segundos? En todos los campos. Dile al Espíritu Santo que te ayude ahorita. Dile: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Dile: ven aquí a mi persona, a mis pensamientos. El día de hoy, Señor, renunciamos a esa identidad falsa. Muchos de nosotros hemos sido esclavos de nuestra historia, esclavos de nuestras capacidades. Hemos sido limitados por nuestra apariencia. Pero aun cuando Pablo no tenía en la carne la mejor apariencia, Pablo tenía la mejor identidad. Y Dios, el día de hoy recibimos la identidad de Cristo Jesús. Di conmigo: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Di conmigo: hoy decido empezar a verme a mí y a la gente conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Soy quien soy en Cristo Jesús. Amén. Pon tu mano sobre tu corazón. Quiero hacer una oración de salvación y de perdón de pecados. Di conmigo: Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que moriste en la cruz por mis pecados y al tercer día resucitaste para darme salvación. Recibo tu perdón. Lléname de tu Espíritu Santo. Transfórmame. Y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy amado, soy bendecido, soy perdonado y tengo vida eterna. Amén y amén. Muchas felicidades.